Medidas de concentración. Vamos a trabajar con las medidas de los percentiles y con los porcentajes. Los percentiles hacen referencia a la variable y los porcentajes a las frecuencias. Si bien están relacionados, no son lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Bien, tenemos acá el conjunto de notas. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 10? Fíjense que esta pregunta refiere a la frecuencia absoluta simple. Si nosotros hacemos la frecuencia simple del 10, nos multiplicamos acá y da 7. ¿Sí? Después, los que obtuvieron 10, ¿qué parte representan del total de alumnos? Esta pregunta refiere a la proporción, ¿sí? O a la frecuencia relativa. Fíjense que la frecuencia relativa del 10 son 7 alumnos de 40, que es el total de alumnos, ¿sí? La sumatoria de todas las frecuencias da 40. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es la proporción o qué parte representan del total de alumnos? Los que obtuvieron 10 representan 7 de 40, ¿sí? O 0.175. Es decir, 7 de cada 40 chicos en este curso se sacaron un 10. Después, ¿qué porcentaje de los alumnos se sacó un 10? Bien, estas dos preguntas trajeron muchas discusiones en los distintos foros. ¿Por qué? Porque parecía que preguntaban sobre lo mismo, ¿sí? A ver, la pregunta D pregunta por la proporción y la pregunta E pregunta por el porcentaje. Al calcularlo, obviamente necesitamos calcular la proporción y después multiplicarlo por el 100% y eso nos va a dar 17,5%. ¿Sí? Pero un porcentaje, aclaremos, es una proporción, pero con base 100. ¿Sí? Por eso acá, como qué parte representa, si uno dice representa 17,5%, estaría bien. ¿Por qué? Porque representa una proporción. Pero cuando uno habla de la proporción es mejor decirlo no con el porcentaje, sino en función de, por un lado, la cantidad total de datos de la muestra en particular, como en este caso 40, o incluso decirlo de manera simplificada. Es muy común que se escuche, por ejemplo, en los noticieros, en la tele, lo que sea, dicen, por ejemplo, el 20% de los alumnos viven cerca del profesorado, o puedo decir 1 de cada 5 alumnos que vive cerca del profesorado, ¿sí? Puedo decir 20% o puedo decir 1 de cada 5. 20% significa sobre un total de alumnos, de cada 100, 20 cumplen esa característica. ¿En el profesorado hay 100 alumnos? No. Y decir 1 de cada 5, ¿sí? Estoy diciendo que en el total del profesorado hay 5 alumnos, tampoco. Son proporciones. Nada más. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Acá tenemos puntitos, unos rojos, otros verdes, ¿sí? Podemos decir que 2 de cada 10 puntitos es verde, y denotarlo así, 2 décimos, porque tenemos 2 y en total hay 10. Pero también podríamos decir que 1 de cada 5, y 1 de cada 5 es la misma fracción que 2 décimos simplificada. Pero si fueran 100, ¿cómo podríamos decirlo? Si fuesen 100, y siguiendo las proporciones, 20 de cada 100, que sería 20 cienavos, va a dar lo mismo que 2 diezavos, 2 décimos, o un quinto. Todo esto representa un 20%. Decir 20 de cada 100 es lo mismo que decir 20%, pero son maneras distintas de expresarse. Cuando a mí me preguntan por el porcentaje, lo expreso en porcentaje, y cuando me preguntan por la parte que representa, conviene representarlo como la proporción. Sigamos. Si la evaluación se aprueba con 7 o más, ¿qué porcentaje de alumnos aprobó? ¿Sí? A mí me están preguntando, ¿sí?, sobre los que se sacaron 7 o más. O sea, me están preguntando por la frecuencia acumulada, porcentual, en este caso, de todos los x mayores o iguales a 7. Nosotros podemos ir sumando los que sacaron 7, más los que sacaron 8, más los que sacaron 9, más los que sacaron 10, ¿sí?
porque en este caso son pocos, pero imagínense que fuesen 100 y a mí me piden los que son mayores de o iguales que 70. Tendría que sumar los que sacaron 70 más de 71 más de 72, serían un montón, ¿sí? Entonces, conviene hacer el total de datos menos la frecuencia acumulada hasta los menores a 7. Siempre estos dos tienen que quedar, ¿sí?, contrarios. Entonces, si uno se fija, lo que se acumuló hasta lo anterior a 7 son 16. Entonces hago 40, que es el total, menos 16, me va a dar 24, que es lo que acumula desde el 7 en adelante. Ahora, me está preguntando el porcentaje, entonces puedo hacer 24 dividido 40, que es el total, por 100%, y me da 60%, que es el porcentaje que me están preguntando. Ahora, de los aprobados, ¿qué porcentaje de alumnos se sacó 10? Hacemos lo mismo, necesitamos los que son mayores a 7, nos dio 24, pero ahora también necesitamos analizar cuáles son los aprobados, ¿sí? Entonces, tenemos que los aprobados son 24 y los que se sacaron 10 son 7. Entonces, los alumnos que se sacaron 10 son 7, los alumnos que lo aprobaron son 24, hacemos la proporción, la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100 y nos va a dar que aproximadamente el 29,17% de los alumnos aprobados se sacaron un 10. Esto también se puede hacer, que varios lo hicieron en el grupo, en los foros, algunos hicieron este procedimiento, otros hicieron esto. Parecido al ejemplo del paracetamol de unas clases anteriores. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos que se sacaron 10 es el 17,5, eso lo sacamos. El porcentaje de alumnos aprobados es el 60. Estos dos datos ya los sacamos con las preguntas anteriores. Y si hacemos esta proporción y después lo multiplicamos por 100, nos va a dar el mismo resultado. Es decir, la clave en esta pregunta, que podría llegar a confundir con la pregunta anterior, está en el enunciado. Fíjense que acá dice de los aprobados, ¿sí? En cambio, en el otro ejercicio directamente decía qué porcentaje de alumnos sacó un 10, sin esta aclaración. Esta aclaración lo que me está diciendo es que ahora el total de mi muestra ya no son 40, sino solo los aprobados, que son 24. Bien, ahora, la última pregunta dice, ¿cuál es la nota no superada por el 50% de los estudiantes? Esta pregunta ya la habíamos contestado y habíamos dicho que era la mediana o refería a la mediana, pero ahora vamos a trabajar sobre otro concepto. La mediana es igual al percentil 50, que se suele escribir así, percent de 50. Bien, nosotros habíamos calculado que la mediana es 8. Bien, ¿qué es el percentil? Si nosotros pudiéramos, la mediana era, si nosotros dividimos al total de datos en dos grupos iguales, cada uno con una cantidad del 50%, el valor de la variable que te separan de esos dos grupos es la mediana. En este sentido, daría 8. Fíjense que en el caso de que eran 40, me tendría que separar 20 y 20. Los percentiles, ¿sí?, vienen en base 100. Es decir, si yo tuviera que dividir a la cantidad de datos en 100 partes iguales, ¿sí?, cada porcentaje acumulado me daría o coincidiría con un valor de X y ese X sería el percentil. Por ejemplo, en este caso el percentil 50, ¿sí?, es el valor de la variable que me separa en 50% y 50%. Es decir, me acumula un 50% y del otro lado queda un 50%. ¿Sí? Si yo tuviese que calcular, por ejemplo, el percentil 60, entonces tendría que ver que me quede 60% de un lado y 40% del otro lado y ver cuál es el valor de la variable que hace que me quede esa separación.